liderazgo implica ser consciente de que tú eres el gerente de tu vida. No es tan fácil como parece. Yo iba a ser yo misma en LinkedIn, en el podcast, en la televisión, fuera de la televisión, porque no puedo sostener una carrera, porque es demasiado trabajo. Lo personal tiene que estar alineado a lo profesional. Ese es el verdadero éxito integral, porque detrás de un profesional hay un gran ser humano. Es una pérdida que a mí me enseñó a ser más humilde, más resiliente, más fuerte y a convivir con el dolor. Qué importante visibilizar que los hombres también tienen emociones. Si mañana más tarde no funciona el ChatGPT, tenemos acá 2 manos, tenemos cerebro. ¿Cuán importante es la marca personal hoy día? Tener una marca digital que deje huella y trascienda es importante. Hay que tener bastante salud mental para estar en redes sociales. Pero yo me quiero fijar en lo que estás haciendo mal y encima lo quiero compartir a todo el mundo. Y eso me da más likes y más vistas. La vida es muy corta, Pablo. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Los negocios son muy importantes porque nos da sentido de vida, nos da abundancia, nos da calidad de vida. También es importante disfrutar nuestra calidad humana. El próximo destino, tener el gran reconocimiento y honor de ser ama de casa. Creo que es un trabajo fenomenal. Hoy hacemos escala en Lima, Perú, para conversar con Ana Romero, una de las voces más influyentes de LinkedIn en Iberoamérica. Coach, conferencista y creadora de contenido, inspira a miles de profesionales a liderar con propósito y autenticidad. Bienvenidos al viaje del líder. Nos conocimos en pandemia hace ya varios años. Para presentar a la entrevistada del día de hoy, en este viaje del líder, voy a jugar un poco con las notas que pudimos encontrar en las redes, donde tiene muchísima presencia, y también un poco lo que encontramos acá en este precioso libro, Querido Gerente de tu Vida. Empresaria, escritora, filántropa, conferencista, primera peruana que ha sido nominada, mirá vos, como Top Voice oficial de LinkedIn. Tremendo reconocimiento. Go íntegro. CEO de Marca Power en LinkedIn, fundadora de Mujeres Power y Tacos Fuertes. Nuestra querida Ana Romero, una de las máximas referentes en personal branding, a mi entender, a mi juicio, y al juicio de LinkedIn, en marca personal, no solamente en Perú, sino en toda Iberoamérica. También responsable de la creación de las más potentes TED Talk en Lima y en Perú. Una mujer transparente, potente y realmente power. El viaje del líder nos trajo a Lima, Perú, para conocer la historia de Ana Romero. Bienvenida, Ana. Ay, gracias, Bienvenida, Pablo. Ana. Gracias por invitarme y por estar aquí. De verdad que valoro muchísimo tu invitación. Ya era hora de conocernos en persona. En pandemia conversamos por primera vez allá en el 2020. 2020. Y después varios Zoom hicimos. El tiempo pasa rapidísimo. Wow. ¿No? Bueno, pero he visto que has crecido. Estás generando un impacto precioso. Ahí Ay. pude ver un poco el libro y los comentarios y los testimonios de peruanos muy reconocidos, como Rubén, que dejó una nota muy bonita. Sí. También, sí, de verdad que es un honor poder rodearme de líderes grandes y humildes, y no solamente peruanos, también argentinos, como tú. Tenés mucho cariño también por los argentinos, Por supuesto, ¿no? Por por Uruguay, los chilenos, por los uruguayos, por los brasileros. Al final somos latinos y hay que apoyarnos entre todos para salir adelante, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros con nuestros países? Bueno, más hoy en día que no nos vamos a meter en el mundo geopolítico, pero hoy también descubrimos que América Latina es como un mismo espacio, ¿no? Donde no hay fronteras, hablamos el mismo idioma, compartimos las mismas crisis, nos unen muchas cosas a los latinos, ¿no? Por supuesto, nos une muchísimas cosas y a pesar de nuestras diferencias culturales, nos une el amor por lo nuestro, el amor por compartir y lo que acabas de decir, nos une las crisis. Sí, nos une las crisis para poder salir de ellas y pues seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Y yo sinceramente estoy muy orgullosa de ser peruana y de ser latina, así que, y seguramente tú también, Sí, como buen argentino sí, que eres, sí. claramente. Sí. Así que estoy encantada de estar acá Qué en lindo. un podcast hecho por un latino, Sí. argentino, Sí, para el señora. mundo. Y con una peruana que impacta tremendamente, no solamente en Perú, sino en toda Iberoamérica. Te sigo hace muchos años, aprendo mucho de lo que haces. Sos claramente una referente
para mí y para muchos de lo que es LinkedIn. Y bueno, y ahí con muchas ganas de leer tu libro y poder aprender. Mirá qué lindo, si tu marca profesional no está en LinkedIn, no existe. Vamos a entrar ahora en el viaje, pero ahí directo como al hueso, como dicen en Chile, o directo al grano. ¿Cuán importante es la marca personal hoy día? Bueno, yo creo que la marca profesional y personal siempre ha sido importante desde hace muchos años. De hecho, si hablamos de marca personal, debo de hablar de mi mentora y amiga Inés Temple. Ella tiene su libro que se llama Usted S.A. Claro. Desde hace no sé cuántos años, bastantes años. Ya tiene en el mercado de marca personal. Y la menciono porque es importante saber reconocer y agradecer a las personas que estuvieron antes y que hablaron de este tema tan importante cuando nadie lo hablaba, ¿no? Hoy en día es algo más popular, por así decirlo, pero hay que saber reconocer quiénes fueron parte de este proceso, ¿no? Y también considero que hoy en día la marca profesional y personal es importante si la hablamos en el contexto de LinkedIn. ¿Por qué? Y yo creo que ahí es donde yo vengo a agregar valor desde mi humilde opinión, porque los años han cambiado, nos tenemos que adaptar a los cambios, la tecnología está creciendo activamente y tener una marca digital que deje huella y trascienda en las redes sociales es importante. Sin embargo, creo que si trabajamos en empresas como ejecutivos dependientes o incluso emprendedores, emprendedoras, nuestro objetivo principal tiene que estar en LinkedIn para poder realmente generar un networking corporativo que nos avale cuando estemos, por ejemplo, sin trabajo. Entonces, yo creo que bajo ese contexto es importante estar en LinkedIn, sí. Sí, claro. Y no esperar a que nos despidan, Claro. no esperar a tomar decisiones difíciles como renunciar para poder empezar a trabajar nuestra marca, ¿no? Hay muchas personas que entran con su marca en LinkedIn y se dejan llevar por prejuicios ajenos de qué estás haciendo ahí, eso es de autobombo, o eso es de figuretis, o eso es de personas que están desesperadas por encontrar o necesitar un trabajo, mejor no, quítate de ahí. Y se dejan llevar por eso y a las finales no hacen nada y no construyen nada por el miedo al que dirán. Entonces, imagínate tú, Pablo, si yo me hubiese dejado llevar por esos comentarios hace 10 años cuando empecé, no estaría donde estoy ahora, con crítica constructiva y también con crítica destructiva. Hablan Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Dice el Martín Fierro, así que estás cabalgando. Por Eso supuesto, es lo importante. por supuesto. Bueno, hay presidentes que han logrado la presidencia a través de las redes sociales. Más de uno, ¿no? Claro. Más de uno. En LinkedIn encuentras diplomacia, encuentras asertividad, encuentras respeto. Y lo digo porque hay muchas personas y profesionales que todavía tienen ese miedo de entrar a cualquier red social. Bueno, si hay gente que allá afuera que tienen miedo, creo que una red un poco más amigable, conservadora, vendría a ser LinkedIn, Sí. y mañana piensa si entras a TikTok o no, que también está creciendo mucho, Sí. y yo también voy a entrar, de hecho. Mirá. Me da un poco de miedo, pero voy a entrar igual. Hay que tener bastante salud mental para estar en redes sociales. Bastante salud mental. Sí, bueno. Para no dejarte llevar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé, cierro mi LinkedIn, o cierro mi TikTok, o cierro esto, me ha afectado mucho. Te quiero hacer una pregunta, no por vanidad, sino solamente por un tema de dato. Quiero de dato para saber por qué también fuiste seleccionada y te buscamos para tener esta entrevista. Sé que tu tiempo es súper justo y estás con muchos proyectos. Pablo, para ti estoy acá. No. 2 horas si quieres. ¿Cuántos se dice seguidores en LinkedIn, no? Seguidores. ¿Cuántos seguidores tenés? Tenemos, tenemos porque ya tengo un equipo de trabajo, 735.000 seguidores. En LinkedIn. En LinkedIn, y 400.000 suscriptores en LinkedIn. Al newsletter. A newsletter. Sí. Wow. Sí. El newsletter se llama Querido Gerente de tu Vida, por eso es que hice el libro, y los seguidores son 735.000 seguidores. Wow.
Es como más que muchas ciudades de muchos países te siguen, pero siguen también porque aportás valor, ¿no? Nadie sigue alegremente al agri. Vos estás aportando valor, yo veo tus posts que son disruptivos, son transparentes, son innovadores, son hasta icónicos, ¿no? Es muy lindo seguirte y leerte con tus comentarios, con tus testimonios, me gusta mucho. Trato de ser auténtica, Sí, trato. ser auténtica. No, se nota, se ve. Hay mucho, hoy en día, claro, yo empecé cuando no había ChatGPT, 2017, 2016, claro. ¿no? Ahora está el ChatGPT y yo no lo voy a negar, creo que la tecnología siempre está bienvenida si es que la sabemos usar a nuestro favor. No se trata de usar el ChatGPT, copiar y pegar y compartir, sino muchas veces se trata de usarlo, y pulirlo, chequear qué es lo que vas a hacer en cuanto a storytelling y sacarlo adelante, ¿no? Lo digo porque hay muchas personas que piensan que el ChatGPT les va a resolver todas las dudas y tampoco es así. Se trata de equilibrar entre la tecnología y cómo metes tu sazón y cómo metes tu sazón. Bueno, ahí entra el personal y el professional branding, ¿no? Ahí entra la marca personal y profesional. Por supuesto. No solamente la tecnología, sino vos. Exacto. Querido gerente de tu vida. Claro. ¿no? Un poco vos. Si no, entonces que ChatGPT haga todo. Claro, Y no es así. Es, ok, la tecnología, bienvenida, porque tampoco estoy de acuerdo con las personas extremistas y radicales que dicen, no, el ChatGPT nos va a volver tontos. No, señores, la tecnología, bienvenida, siempre y cuando no se nos olvide nuestra esencia, nuestro sentido común, nuestro criterio, nuestro pensamiento crítico para pulir lo que la tecnología nos da y sobre eso construir un storytelling bien planteado para poder conectar con tu audiencia, convertirla en tu comunidad y atraer seguidores que se van a volver en potenciales compradores. Entonces, esto no se trata sobre una pregunta o una respuesta superficial de cuántos seguidores tenemos. No, se trata de una pregunta para poder reflexionar sobre la potencialidad de lo que implica tener seguidores a largo plazo, si lo sabes, atraer, mantener, retener y convertir. Hay un método, ¿no? Por supuesto que sí. ¿En el libro hablas del método? Sí, por supuesto. El método CAP y el método ATC. Wow. Método CAP es cómo generas credibilidad, autoridad y presencia a través de tu marca profesional y personal en LinkedIn y cómo logras a través del CAP generar ATC. ATC, audiencia, tráfico, comunidad. Y eso lo haces a través de contenido estratégico de valor. Imagínate que mañana más tarde no existe ChatGPT. Algo pasó. Hackearon ChatGPT. ChatGPT es tan inteligente que se hackeó solo. No lo sé. Mucha gente va a estar contenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que pensar. Entonces, yo creo que es importante saber utilizar la tecnología a nuestro favor, invitarla, incluirla, pero también debemos de ser lo suficientemente inteligentes para entender que si mañana más tarde no funciona el ChatGPT o cualquier otra tecnología, tenemos acá dos manos, tenemos cerebro para poder pensar por nosotros mismos y hacerlo, ¿no? Es como el carro también. Si te gustan los carros, claro que sí. Yo sé manejar el manual y el automático. Si el automático no funciona, sabes el manual. O sea, para mí es así. Tienes que saber adaptarte a los cambios, tanto para crecer como para retroceder. La vida, y tú lo sabes muy bien, la vida no es lineal, la vida es cíclica. Y a veces avanzas y a veces retrocedes dos, volviste luego al mismo punto donde estabas. Y ya está. Y uno tiene que aprender a adaptarse a los cambios, bastante. Bueno, ahí vamos a conocer un poco tu historia. Claro, obviamente es inevitable hablar con Ana Romero y conectar con LinkedIn, ¿no? Obviamente charlaríamos muchas horas sobre LinkedIn, pero también estamos hoy para conocer tu viaje como líder, tu experiencia, cómo llegaste hoy a ser una autoridad en las redes, en LinkedIn, como vengo a decir, no solamente en Perú, sino en América Latina. ¿Cómo nace este viaje? Vamos a ir un poco, imagínate, te llevo a los 18 años, ¿no? Wow. Un poco a esa edad uno define qué quiere estudiar, qué quiere ser cuando sea grande. La típica pregunta del adulto. ¿Qué querías ser cuando seas grande? Yo recuerdo que mi papá quería que yo sea arquitecta. Okay. Mi papá es arquitecto urbanista y es un hombre peruano power, como siempre digo, me encanta. Así como hay mujeres power, hay hombres power, como mi papá, como tú y como tantos hombres que apoyan la equidad de género cuando somos chiquititas, ¿no? No solamente importa
cómo nos apoyan nuestras mamás, sino también cómo nos apoyan nuestros papás. Total. Y yo creo que eso es la verdadera equidad de género. Tenía que decirlo. Precioso mensaje. Por supuesto. Precioso mensaje. Tenía que decirlo y me da ganas de decirlo cada vez que me acuerdo de mi papá. Entonces me has preguntado y lo primero que me recuerdo es mi papá queriendo que yo sea arquitecta. Y como buen hombre power, mi papá respetó mi decisión de no ser arquitecta. Y bueno, le rompí un poquito el corazón porque, ¿no? Y yo la verdad es que no sabía mucho qué elegir. Estaba entre ser veterinaria, porque me encantan los perros, y ser abogada. Y ser veterinaria al final no resultó porque, no sé, me desencanté. A los 18 años a veces te gusta una cosa y al mes siguiente ya no. Y creo que iba a aceptar ser abogada, pero luego un profesor me preguntó en el colegio, tipo, ¿qué pasaría si es que tuvieras que defender una situación indefendible? Como por ejemplo un asesinato, y tendrías que defender al asesino o a la asesina, o tendrías que defender al, ¿no? Perfecto. Pero te ofrecen esta cantidad de dinero y en ese momento tu mamá y tu papá están mal y necesitan el dinero, ¿no? Y te ponen listo. Te ponen en esa situación. Y claramente yo entiendo que muchas veces no es que estés defendiendo a la persona de que va a ser inocente, sino que los tienes que defender por derecho humano y qué sé yo. Pero personalmente no me veo ahí. No sé cómo lo hubiera gestionado. Como no supe responder esa pregunta, dije, no, gracias. Soy muy idealista. No sé si tenga que ver con que soy Sagitario. No lo sé. Soy muy justiciera. Tengo que cambiar eso. Me estoy conociendo más. Tengo mi coach, tengo hago constelaciones, me estoy conociendo más, estoy reconectando con mi energía femenina, sobre todo, porque al ser una mujer empresaria tengo bastante energía masculina. Y lo sé y lo reconozco, pero últimamente, en estos últimos años, estoy reconectando con mi energía femenina. Y todo esto te lo digo porque literalmente yo tengo esta esencia de justicia y de vamos a hacer las cosas bien y no sé qué, ¿no? Pero también en la vida me he dado cuenta que tengo que bajarle un cambio. Y sí, está bien la justicia, pero no idealices la justicia porque también la vida puede ser muy compleja. Y tenemos que ¿no? equilibrar estas dos fuerzas para poder tomar una mejor decisión. Entonces, a los 18 años no tenía la claridad que tengo ahora y entonces por eso dije, no, mejor no voy a estudiar abogacía, voy a evitar esos problemas éticos y morales en mi vida. Y como no sabía qué estudiar, recurrí a mi hermana y le pregunté y mi hermana fue la que me dijo, Ana, tú eres histriónica. Tú eres divertida, a ti te gusta comunicar, ¿por qué no estudias comunicaciones? Mira vos. Y mi hermana fue la que me recomendó que estudie comunicaciones. Mi hermana es arquitecta, muy creativa. Ella sí fue arquitecta. Ella sí fue arquitecta. Ahí está, listo. Papá, tranquilo. Acá está. Quedó la arquitecta. De hecho, ella ya es la gerenta general de la inmobiliaria. O sea Perfecto. que yo feliz. Perfecto. No me siento culpable. ¿Decoró tu casa, departamento, algo? Por supuesto que sí. Okay. Por supuesto que sí. Y bueno, gracias a mi hermana tomé una decisión creo que muy sabia y estudié comunicaciones y luego lo complementé con marketing. Mirá. Porque me gusta vender, me gusta comunicar y me gusta vender. Bueno, ahora hablemos ok, ya tenemos claro, comunicación, eso fue gracias a la hermana que le agradecemos que... A Techi. A Techi. Y un poco estos comienzos de tu liderazgo, ¿no? ¿Dónde comienza tu viaje como líder? Si tuvieras que marcar un punto de partida, ¿dónde es? Contanos un poco sobre tu carrera profesional. Cuando renuncié a una empresa. Yo renuncié a una empresa porque el clima laboral era horrible y yo me sentía bulliada dentro del equipo de marketing y simplemente no me gustaba. Me acuerdo que llegaba a la empresa a las 7:30 de la mañana, la entrada era a las 8:30, pero como yo vivía y sigo viviendo en Santiago de Surco y la empresa quedaba en Miraflores, yo me acuerdo que por el tráfico limeño, como tú comprenderás, yo salía de mi casa a las
qué sé yo, a las 7 de la mañana y llegaba rapidito para evitarme el tráfico. Y yo me acuerdo que los primeros días llegaba pues súper con la actitud arriba, ¿no? Tempranito, llegaba justo con la señorita de limpieza, ¿no? Y me hice pata, me hice amiga, porque llegábamos juntas prácticamente, ¿no? Y yo tenía que esperar 1 hora para que empiece el trabajo, yo lo esperaba. Y cómo un colaborador o colaboradora como yo en este caso puede llegar a la chamba, al trabajo, al laburo, a la pega, así súper motivado y en el día a día, si el clima laboral es malo, te va carcomiendo todo ese espíritu y al final, más allá de lo que te paguen, vale mucho más cómo te sientes y terminas renunciando. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. El clima laboral era demasiado burlesco para mi gusto. No sentía que realmente apreciaban lo que estaba haciendo. En algún momento sentí que dejé de aprender y todo era rutina. Y ahí es donde yo tomé la decisión de renunciar. ¿Tu primer trabajo fue? Fue mi tercer trabajo. Ah, ok. Fue mi tercer trabajo. ¿Qué edad tenías ahí en esta experiencia? Tendría 25, 26 años. Súper jovencita. Sí. Y ahí dijiste renuncio. De acá me voy. Sí. Y yo justo había dejado un trabajo muy bueno por ese. O sea, esa es la ironía también de la vida, ¿no? Por eso te decía que la vida es cíclica y que es inesperada a veces. Pero súper interesante porque puede haber mucha gente que está escuchando, que está ese mito de dejo este trabajo porque el otro va a ser... Te pagan más y vas a tener este cargo y qué sé yo. Y ojo, hay veces que todo bien y te va bien y felicidades por ese ascenso, ¿no? En todo nivel. Pero también hay veces en que tú tienes la expectativa de que va a ir bien y no va bien. Y es parte de, ¿no? Entonces, es un poco la ironía de que más allá del sueldo, más allá de que tengas una nueva posición, te sientas mal internamente, cómo eso puede impactar muchísimo más que el gran sueldo que te ofrecieron desde el inicio. Esa es la ironía, ¿no? Hay mucha gente que aguanta y dice, ya, bueno, no importa, acá me pagan el triple y si tengo que aguantar, aguanto, pues, ¿no? Y yo lo intenté, aguanté 3 meses, pero no pude, porque mi personalidad, no, es que yo soy libre. A mí me gusta mi libertad. Y ojo, libertad, cuando hablo de libertad, no hablo de libertinaje. No hablo de, yo soy libre y yo hago lo que quiero y soy una malcriada. No. La libertad con respeto, la libertad con dejarme, déjame ser yo misma, ¿sabes? Y déjame gestionar estas cosas, voy a aprender de ti, voy a agregar valor y siempre que sea con respeto, vamos adelante, ¿no? A esa libertad me refiero. ¿Y por qué lo marcas como tu primer gran hito de tu carrera profesional? Porque es la primera vez que renuncio y me moría de miedo. Mira. Yo creo que muchas veces el liderazgo lo relacionamos con momentos solamente de triunfo personal y profesional, como por ejemplo un ascenso o logré tal cosa, y es válido. Liderazgo es eso. Pero creo que, si me preguntas, ¿cuándo fue el momento en donde yo me tuve que hacer cargo de mí misma? Fue cuando yo decidí, con miedo y todo, a renunciar. Para mí eso también es liderazgo. Para mí liderazgo implica ser consciente de que tú eres el gerente de tu vida a pesar de todo y que a pesar de que ya no ibas a recibir dinero, mira, esta situación no me está gustando, no aguanto más, no sé qué va a pasar, pero renuncio. Yo creo que a partir de ahí es donde yo me di cuenta que tenía que buscar un trabajo, sí, porque ya estaba desempleada, pero aparte de eso me di cuenta que más allá del sueldo y del cargo, mi vida tenía que tener propósito, porque sin propósito estás perdido. Puedes tener el sueldo, puedes tener el carro, puedes tener la casa, el departamento divino en la torre más alta y todo bien, pero si por dentro estás vacío, yo no puedo ir a un trabajo así. Entonces yo creo que para mí, si me preguntas, ¿cuándo empezó tu liderazgo personal y profesional en tu vida? Cuando renuncié a ese trabajo, hablé directamente con el CEO. El CEO se puso muy triste porque no tenía ni idea de lo que había ocurrido.
Y me repreguntó, Ana, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Me fui al día siguiente, dejé todo, justo era fin de mes, o sea que no, todo bien, y ya está. Y Bueno, el liderazgo un poco, cuando uno habla de liderazgo, también nos preguntan, bueno, ¿qué es liderar, no? Y conecto mucho con lo que vos estás diciendo. Para mí liderar tiene mucho que ver con las situaciones difíciles. Porque el resto, cuando todo va bien, cuando todo Exacto. funciona, cuando el vuelo va a plano, ¿no? Eso es gestión, es dejarlo. Liderar es cuando te toca la turbulencia, cuando te toca la crisis. Ahí aparece el liderazgo, no ocultarte, sino enfrentar esa situación. Vos te enfrentaste a vos misma y dijiste, ¿qué quiero? Te lideraste, esto que hablas vos, ¿no? Ser la gerente de tu vida. Te lideraste a vos misma y dijiste, espera, para allá no quiero seguir yendo. Exacto. ¿Y a dónde fuiste? Cuando tomaste esa decisión, me fui. A mi casa. A tu casa. Primero a tu casa. Pero ¿y qué vino después? Me fui a llorar. Me fui a llorar. Me fui a llorar, claro, me acuerdo. Y lo que dices es completamente cierto. Cuando estás en el escenario y las luces están prendidas, todo el mundo quiere tomarse una foto contigo. Claro. Y todo el mundo quiere aplaudirte, decirte, qué genio sos en tu Claro, caso. claro. Pablo. No hay nada, ahí ¿no? es- Qué linda, Ahí felicidades. es simple, eso es simple. Claro. Pero cuando decides liderar tu vida, no es tan fácil como parece. Implica tomar decisiones difíciles e irónicas. La gente no entendía cómo yo había podido renunciar a ese lugar. Ana, estás loca. ¿Qué has hecho? ¿no? Estás matando tu carrera. Claro, Y tan joven. Claro, y tan joven. 25, 26 años. Claro. Ni 3 meses has durado, perdón, ni 5 meses has durado ahí. No, Claro. ya no podía más. Claro. Entonces, claro, increíble. los que te entienden, al final del día, yo tengo la suerte y el lujo de tener a mis papás en vida como una niña. Vuelves a papá, a mamá, y ellos me entendieron, me dijeron, estamos acá para lo que necesites, te apoyamos. Repito, no todo el mundo tiene la misma suerte que yo, por eso digo, yo soy una suertuda de que tengo el apoyo en todo sentido de mis papás. Y en ese momento estaba soltera y bueno, ¿Y ahí armaste tu primera empresa? ¿O seguiste en la corpo? Después de no, eso. ahí tomé como que varios meses intentando yo entrar a una empresa, nadie me daba bola, claramente. Y fue muy duro, porque te sientes inútil. Claro. O sea, yo sé lo que se siente sentirse inútil, desempleado, que nadie te da bola, que, no estás trabajando, y las miradas, el lenguaje no verbal, estás buscando, ya. O sea, hablo por mí, yo sé lo que se siente que, no estás ubicado, entonces es silencios incómodos, es como que, ¿no? Entonces, eso me chocó y decidí hacer una maestría porque no tenía nada que hacer. Entonces, esa es la realidad. No pude recolocarme, entonces tuve que ingeniármelas y me tuve que hacer una maestría. Quise hacer una maestría en Perú, pero luego vi la posibilidad de hacer una maestría afuera. La hice en el IE, Business School, en Madrid. Me fue muy bien. Y bueno, a partir de ahí ya, gracias a Dios, me vinieron a tocar las puertas, y yo también, para poder entrar nuevamente al mundo corporativo, pero como la vida es caprichosa... y que tenían un camino y un destino claro. Empecé a trabajar yo por mi cuenta y ya fue inevitable no tener tiempo para el mundo corporativo y tuve que tomar una decisión para tomar mi propia empresa. Pero todo esto a mí me ayudó y me sirvió para poder empezar a trabajar mi marca profesional en LinkedIn. Claro. El sinsabor, el malestar, la incomodidad de no sentirte parte de una empresa, de sentirte la excluida, de no tener trabajo, etcétera, me dio muchos insights para poder compartir en LinkedIn y a partir de ese momento poder conectar con más personas y profesionales que estaban pasando lo mismo que yo. Y yo creo que gracias a eso que me ocurrió es que pude conectar con muchas personas de Latinoamérica. Ya te estoy hablando, ya me adelanté muchos años, en el 2016, 2017, 2016 empecé, 2015, 2016, wow. Por ahí, claro.
Y ahí es donde yo conecto con la gente que en algún momento ha vivido lo que yo viví. Y creo que todos en algún momento, a menos que seas el rey o la reina de algún país, ha vivido, ¿no? En carne a mí propia. me tocó 2014, me despidieron el 28 de abril, un día después de mi cumpleaños. No. Sí, sí. ¿Qué hiciste? A ver, no lloré, pero fue el año donde más angustia tuve, porque me sentía inútil eso. Claro. Era como un leproso. Claro, Era como que así la te gente, sientes. amigos cero. Nadie te contactaba. Nadie. Nadie. Ni uno. No hubo uno. Siempre hay amigos del colegio. Ana, claro, yo estaba en Chile y soy argentino. Con los cuales yo tenía oportunidad de volver a Argentina, que no quería volver. Yo me quería quedar en Chile. Claro. No tenía redes. 2014, yo llegué en 2013. Claro. Fue una frustración. Estuve 7 meses. Hasta que finalmente empecé a trabajar con un argentino, hoy un amigo, Federico Tesore, el fundador de Inversor Global, el director de YPO en Argentina, un crack. Uf. No venía de su mundo e-commerce, yo tenía 0 e-commerce. Me dijo, Pablo, yo te voy a enseñar. Y todo lo que aprendí de e-commerce fue por Fede. Me sacó del pozo. Fede me sacó del pozo. Sí, lo mismo que decís vos, la misma historia. La misma historia. Y también hice un diplomado en coaching en la Católica para decir qué hago, para encontrar mi respuesta. Exacto. También te escuchaba vos y creo que eso también me hizo conectar mucho. Transmitís mucho eso en tus mensajes. Claro. Sos muy transparente, muy visceral también, ¿no? Sí. Te entregás. Esto soy yo. Sin nada que ocultar. Sin nada que ocultar. ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta. Bueno, y a veces un poco... Y eso conecta con tu humildad también. Claro, tu vulnerabilidad. Vos hablás desde ahí. El que te escucha es porque también se siente cómodo en su vulnerabilidad. Totalmente. Vos no sos, como diríamos en Argentina, no sos una careta. No puedo. Dice, no sos. Por eso renuncié. Aunque, claro. No puedo. Porque, ¿sabes qué? Y acá quiero decirte algo, Pablo. Es que no puedo ser una careta. No, entonces, te creo. Porque ser una careta implica ser un personaje. Y mantener el personaje de Pablo o de Ana como personaje, incluso en esta entrevista, es insostenible en el tiempo. En algún momento, si tú juegas a ser un personaje en la televisión, en el podcast, en donde sea, se va a caer. Y yo, cuando empecé a trabajar mi marca profesional y personal en LinkedIn, yo me juré a mí misma que yo no iba a ser ningún personaje. Yo iba a ser yo misma en LinkedIn, en el podcast, en la televisión, fuera de la televisión. O sea, porque no puedo sostener una careta, porque es demasiado trabajo. No se puede sostener una careta de estar todo el tiempo así. Hola, ¿qué tal? Bien, sí. No. Van a haber momentos en los que voy a estar de mal humor, van a haber momentos en los que estoy de buen humor, van a haber momentos en los que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué sé yo. Obviamente, siempre van a haber contextos en donde claramente estamos en un podcast, sí, claro, y estamos hablando y claro, todo bien, y obviamente estamos concentrados y enfocados en el momento. Pero se apagan los reflectores, y igual hemos quedado para un café y vamos a hablar de la vida y qué sé yo. Tú no puedes ser una persona aquí y otra persona allá. Es muy difícil. Justo te recomiendo una película que vi el día de ayer. Es de un productor peruano, amigo mío, se llama Miguel Valladares. Su empresa se llama Tondero, es una productora nacional e internacional. La está rompiendo en el mundo. Busca Tondero. Es más, lo deberías de invitar también. Miguel Valladares. Y la película se llama El astronauta. Y de hecho, el actor principal es un argentino. Literal, está Angie Cepeda, me parece. Sí, claro, es de Argentina. La colombiana. Ah, colombiana. Sí, el actor es argentino y también hay actores peruanos. ¿Qué argentino es? No me acuerdo. Vamos a investigar, ahora vamos a investigar. Antes que El astronauta. Y El astronauta es una película que habla sobre esto, que es un actor de televisión. Más que un actor, es un presentador de televisión que todos los días está en la movida de y la ganadora es, y qué respondiste, y no sé qué, y comienza a bailar porque entra más auspicios y no sé qué cosa, y se acaban las cámaras y bueno, chao, listo, ok, ya acabó.
Claro, entonces, qué triste es estar bien para todos, pero por dentro te estás muriendo, te estás pudriendo. Entonces, qué importante es que saber reconocer esos momentos a tiempo para no tener una depresión funcional, que a la final es, estás triste por dentro, pero por fuera estás funcionando. Eso también mata. Y eso se llama cuidar nuestra salud mental de verdad. No por quedar bien, sino de verdad. Y bueno, en las redes, en LinkedIn principalmente, tenés que ser no solamente coherente, sino sentirte cómodo o cómoda con eso que querés transmitir. Porque la verdad no podés crear contenido o sentirte cómodo posteando si es algo que vos no crees en vos mismo. Por supuesto, por supuesto. Y esas crisis están en los altos niveles de liderazgo. Vivimos esas crisis todo el tiempo. Exacto. El síndrome del impostor, No. la soledad del cargo. Hay tantas crisis que viven los líderes, Claro. que vivimos constantemente. Por eso es bueno hablarlo. Por eso es bueno que hablemos de este tipo de podcast. Por eso es bueno que un líder que nos esté viendo en este podcast no solamente me escuche a ti, sino que también te escuche a ti y diga, oye, a Pablo en algún momento lo despidieron y también Claro. sintió eso, etcétera. Nos acompañamos todos. No, y crisis de liderazgo y identidad de quién quiero ser, cuál es mi voz. Absolutamente. Estamos Claro. todo el tiempo buscando y evolucionando y hay momentos de esa evolución que uno se pierde un poco más. Exacto. Se pierde un poco más. Y eres mucho, y recordar que eres mucho más allá de tu cargo, de turno. Los cargos son de turnos, de turno. Las personas somos las que trascendemos. Hoy día tienes trabajo en ese lugar, mañana no sabemos. No. ¿Qué queda? Tu marca profesional. Y si es en LinkedIn, mejor. Ya que estamos hablando bueno, este podcast tiene una vinculación fuerte, por eso el viaje del líder con el vuelo, ¿no? En este viaje de construcción, de liderazgo que estás desarrollando y que seguramente te queda mucho camino y mucho vuelo por recorrer, ¿algún momento de turbulencia, Ana, que vos recuerdes, que hayas vivido y que te haya enseñado algo potente para ser quien sos hoy? Hace 2 años yo tuve una turbulencia muy importante. Yo siempre digo que somos profesionales y personas al mismo tiempo, pero a veces nos olvidamos. Y en las empresas nos exigimos o nos autoexigimos como si fuéramos robots. Y hace 2 años yo salí embarazada de mi pareja, hoy mi esposo, y lo perdí a los 2 meses. Y fue una turbulencia de miércoles. De miércoles. Fue una turbulencia que no se lo deseo a nadie. Ni a la chica o chico que me cae mal, nada. No se lo deseo a nadie. Fue terrible. Y en esa turbulencia yo tuve que parar. Y fue muy retador a nivel profesional porque yo estaba en lo alto. Creo que sí, estaba en un muy buen momento. Y uno tiene que hablar con los auspiciadores, uno tiene que hablar con los proveedores, uno tiene que hablar con sus clientes. Y tuve que literalmente decirles la verdad. Mira, esto es lo que me pasa. No mandar a mi asistente, no. Llamar por teléfono destruida y decirles, no voy a hacer esto, porque de hecho ya me lo habían pagado por adelantado, conferencias, qué sé yo, no lo voy a hacer porque acabo de perder un bebé. Y necesito que me entiendas. Todos me entendieron. El amor que habrás recibido, imagino. Todos. O sea, no, es que también hay empresas y empresas, ¿eh? Y gracias a Dios, mis clientes me entendieron. Y me dieron todo el tiempo. O sea, no se pusieron en plan, ay, nos fregaste, o bueno, devuélvenos el dinero, que nada. Caballeros. Y también damas. O sea, mujeres y hombres, clientes míos, me entendieron en ese momento, me dieron mi tiempo de luto, y cuando yo estuve preparada nuevamente, volví. ¿Y qué tiempo te tomaste? Necesitaste, mejor dicho. Me di 1 mes y medio. Me di 1 mes y medio. Pero ¿sabes qué? Tú aprendes a convivir con el dolor. O sea, mi hijo siempre va a estar. O sea, mi hijo, le pusimos Emilio. Y yo creo que fue hombre. Mi esposo dice que cree que fue mujer. No sabemos, lo perdimos a los 2 meses. Pero
Es una pérdida que a mí me enseñó a ser más humilde, más resiliente, más fuerte y a convivir con el dolor. O sea, yo no lo voy a olvidar jamás, a menos que me dé Alzheimer, que ojalá no me dé, pero tú convives con eso y sigues adelante. Y ahí te das cuenta también quién te quiere de verdad, quién se queda contigo. Es así. Yo creo que esa es una de las turbulencias más fuertes que me ha tocado vivir, en donde como líder no tienes control. Cuando una está embarazada, y yo estoy aprendiendo, cuando tú estás con el bebé adentro, ¿qué pasa? Ya aprendí a no echarme la culpa, porque es lo primero que te echas la culpa. Al menos yo, cuando perdí al bebé, era mi culpa. Qué mal hice, ¿no? ¿Qué sucedió? Claro. No, ya aprendí que no es mi culpa. ¿Y qué estoy aprendiendo? Yo estoy aprendiendo a ser menos nerviosa, a tener menos miedo. Miedo siempre vamos a tener, pero por lo menos a tener menos miedo, porque me he dado cuenta que todos estos miedos que tengo antes de hacer algo, los he heredado de mi mami, y con todo respeto a mi mami, que tampoco le estoy echando la culpa. No, el amor y el agradecimiento por estar acá. Exacto. Pero también como que mi mamá y mi papá, y seguramente los tuyos también, y los papás de todos, por sobreprotegernos, nos han entregado esos miedos, y nosotros, como seres conscientes, debemos de aprender a decirle, bueno, este es tu miedo. Acá está. Acá está la mochilita. Acá está la mochila. La dejo en el living de tu casa. Sí, ahí te lo dejo. O no, en tu casa ya no, pero lo voy a botar por ahí. Y la próxima vez, Dios mediante, porque yo no tengo control en eso, salga embarazada, voy a dar todo lo mejor de mí, pero sin tanto miedo. Sin tanto miedo. Voy a tratar de disfrutar el proceso sin el miedo de perderlo, porque ya he perdido una vez, y sin el miedo, o por lo menos con un poquito menos de miedo, heredado de mi madre, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso. Y si lo cuento, si cuento esto tan íntimo, es primero porque me siento cómoda hablando contigo, no sé por qué, y porque la química, ¿sabes? Las vibras, ¿no? La química. A mí también me pasó perder un niño, así que a los Te 2 vi con meses, los ojitos. Sí, a lo mismo. Y creemos que era un hombre también. ¿Cómo le pusiste? ¿Sabés que no hicimos ese proceso? Lo tienes que hacer. Sí. Lo deberías hacer. Sí. No lo tienes que hacer. Si Yo le hubiese lo puesto quieres hacer, lo haces. ¿Cayetano o Dante? Oh. Sí. Selección natural, dijeron. Igual. No me cuento. Pero, ¿sabes qué? Cuando lo estaba contando noté tus ojos brillosos, ¿no? Sí, claro. Te emocionaste, conectaste. Me sigo emocionando. ¿Y sabes por qué? Lo menciono porque muchas veces las personas piensan que el dolor lo tiene solamente la mujer. No. Y eso es mentira. Mi esposo lloró, creo que incluso, no sé si más que yo, pero es la primera vez que he visto a un hombre llorar tanto. Y yo le decía, y lloraba tanto que le decía, pero David, tranquilo. No, y comenzaba a... fue terrible para los dos, pero al verlo así, porque claro, inconscientemente estás en Latinoamérica y el hombre no llora, claro, entre comillas. Ahora yo sé que obviamente lloramos. Más que los anglosajones. Por supuesto, pero inconscientemente nos educan de esa manera. Claro. Para mí fue sorpresivo, encima alemán, ¿no? Claro, entonces, qué interesante y qué importante visibilizar que los hombres también tienen emociones, que los hombres también lloran, que los hombres también sienten, y lo voy a volver a repetir. Total. La equidad de género no solamente es exclusividad de las mujeres. No. La verdadera equidad de género siempre debió incluir, hasta el momento de ahora, para el futuro, a los hombres power, porque no por algunos machistas vamos a meter a todos los hombres en el mismo saco. Ana, yo no puedo estar más de acuerdo con vos. Es necesario poner este tema. El hombre tiene que impulsar el crecimiento, la equidad, no solamente la mujer. Exacto. Es más, Ana, yo creo que más el hombre por ahora que la mujer. Por supuesto. Así que me encanta este mensaje que estás dejando. Por supuesto. Ustedes son nuestros aliados. Total. Siempre lo fueron. Y que la mujer también lo vea así. Por eso lo digo. Porque durante mucho tiempo... a mi parecer, hay mujeres que creo que han desvirtuado el mensaje de lo que realmente significa el empoderamiento femenino.
A ver, yo entiendo como mujer que soy que hay hombres machistas, por supuesto que los hay. Hay hombres violentos, por supuesto que los hay. Hay hombres que deberían de estar en la cárcel por violación y todo lo mal que hacen, por supuesto que sí, que vayan. Pero no por esos hombres machistas, malos, etcétera, vamos a meter a todos los hombres en el mismo saco y decir y estar hablando por hablar en un discurso general que no nos lleva a nada, que nos lleva a generar más problemas, más quejas y menos soluciones. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en hablar y decir, esto está mal, este hombre es violento, machista, listo, a la cárcel. Por supuesto que sí, lógico. Pero no estoy de acuerdo en generar un mensaje de odio hacia el hombre por ser hombre. Porque en algún momento, Dios mediante, imagínate que me dé un niño, un bebé niño, y yo soy, que por ser hombre o por ser un niño, ya, tienes el prejuicio de, no, podría ser machista o potencial violador, potencial acosador, potencial... Oye, así como las niñas necesitan protección, los niños también necesitan protección. Las niñas, por ejemplo, veo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y yo voy a proteger a las niñas, por supuesto que sí, porque tú bien sabes que hay personas que violan niñas, que la trata. Pero pregunto, ¿solo las niñas o también hay niños? Hay niños ahí también. Sí, Entonces, claro. el mensaje tiene que ser para los dos. Y eso, para mí, desde mi humilde opinión y mirada, es lo que tenemos que construir, lo que estabas diciendo, tanto hombres como mujeres, en equidad de género. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y decirlo para poder promover una comunidad más constituida. No seremos perfectos, pero podemos ser mejor cada día, podemos ser mejor. Bueno, estás hablando ahí un poco del cuidado, ¿no? Hablaste de cuidado, de la protección. En tu carrera ya profesional, ¿qué líder, qué mentor o mentora te apreció profundamente y que dejó una huella en vos hoy como líder? ¿Quién se te viene a la mente? En mujeres, Inés Temple. Inés. Ella es mi mentora de marca personal a nivel general. Ella en Perú es la precursora de marca personal y yo tengo todo mi agradecimiento, mi respeto a ella. Es una dama y me da mucho orgullo sano que sea peruana. Creo que eso nos falta más hablar entre peruanos y latinos en general. No, tenemos que apoyarnos y tenemos que elevarnos unos a otros. Y yo le agradezco a ella porque desde que empecé en LinkedIn, ella, lejos de verme como una competencia tóxica, me incluyó en su círculo, más que social, en su círculo de amigos. Y yo me puedo tomar un café con ella, un almuerzo con ella, una cena con ella, y tengo los mejores consejos de qué hacer y qué no hacer. Y es un lujo poder ser su amiga. Liliana Alvarado también, ella es la es la rectora de la Escuela de Posgrado de la UTP. Es una mujer power, es una peruana luchadora que quiere democratizar la educación en el Perú a través del grupo Intercorp. Es una capa, es 100% pasión, Liliana. Otra mujer es Patricia Stewart, la rectora, ¿ves? Mujeres, rectora de la Universidad de Lima, que me dio la oportunidad, cuando estaba sin trabajo, ella me abrió la puerta para hace muchos años, hace 10, 12 años, me abrió la puerta, o más, ya ni me acuerdo, me abrió la puerta para poder ser profesora en la Universidad de Lima, pero hace 15 años no era rectora, hoy en día lo es, y hemos mantenido el contacto durante estos 15 años, y hoy en día soy parte del Consejo Consultivo de la Universidad de Lima también. Son mujeres las que abren las puertas también, ¿eh? Pero si tengo que hablar de un hombre power, tengo que hablar de mi papá. Mi papá es mi mentor, es mi amigo, es mi confidente. Él es el que me dice literalmente así: ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? La verdad. Ok, va a doler, pero yo siempre te voy a decir la verdad, ardilla. Él me dice ardilla, porque dice que desde chiquita siempre era como una ardilla así nerviosa en los árboles. Y yo nací con 2 dientes de leche y las ardillas están masticando, ¿no? Entonces, me llamo ardilla. Me dice, ardilla, el día en que yo no te diga nada, ese día preocúpate.
Mirá, Yo qué siempre lindo. te voy a decir, no delante de todos, no te voy a humillar, ese es un líder. Te lo voy a decir a puerta cerrada. Y te voy a decir lo que verdaderamente pienso y siento. Y te lo voy a decir tal cual. Porque te quiero. Y porque quiero que mejores. El día en que no te diga nada, preocúpate. Porque ese día no me vas a interesar. Pero ese Me día va a ser encanta. imposible porque te amo, hija. Mi papá es mi líder. Me Es encanta mi esto que hombre decís power. de tu... ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Romero. Miguel. Le mandamos un saludo a Miguel, que seguramente va a ver este podcast, ¿o no? ¿Te Sí, ve? claro. ¿Le gusta verte? Claro que sí. Mi papá es un gran empresario, Tiene una constructora, dijiste. tiene una inmobiliaria. Una inmobiliaria. Y es un hombre fascinante, muy inteligente, muy hábil para los negocios, ético. Él fue el que diseñó Villa El Salvador. Es una urbanización, una de las urbanizaciones más importantes en el Perú. Y él a sus 25 años, ahora ya tiene 78, pero a los 25 años, él fue el que diseñó Villa El Salvador. Te invito a que lo googles. Es un arquitecto urbanista impresionante que, más allá de que no sea yo arquitecta, enseña de una manera tan lógica, tan práctica, lo que implica realmente diseñar ciudades, que me huele el cerebro, la Mira, verdad. lo voy a buscar para conocer un poco más Es un de su capo. visión. Es un capo. Mirá qué lindo. Es uno de los arquitectos, y no lo digo por ser su hija, porque te cuento algo. Todas las cosas que yo he logrado, gracias a Dios, en LinkedIn, fuera de LinkedIn, con Mujeres Power, con Terex Lima, bajo la licencia de TED International, con Patricia Stewart, Universidad de Lima, y modestia aparte, las cosas que puedes encontrar de mí en Google, lo he hecho con mi equipo de trabajo, yo sola jamás, siempre con mi equipo de trabajo, siempre estaré agradecida con mi equipo de trabajo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que nunca ha sido gracias a mi papá. Yo Claro. tampoco puedo decir yo me echo sola, no, eso No. es falta de humildad, no, yo me echo con mi equipo, pero no en base a mi papá, no. Entonces, cuando yo digo que mi papá es Miguel, o me lo preguntan, o ahora que me ha provocado hablar de él, porque me has preguntado Claro. ya está diciendo muchas mujeres, entonces, hombre, Apareció. mi papá me ha provocado decirlo, pero no es que tengo que decirlo. Claro. Es un hombre maravilloso. Y lo digo porque si tú buscas en Google, vas a encontrar el triple de lo que yo soy. Mirá. No, es Sí, un hombre no, lo muy sé, importante, pero lo dejo ahí. Tú Mirá, búscalo, lo voy a buscar. chequéalo. Si quieres, también lo puedes entrevistar, aunque no sé si quiera. Yo creo que sí va a querer, No, pero me encantó esto que decís de el día que no te des feedback o no te... Preocúpate, ¿no? Un poco... ¿Sabés qué? Ese fue... Mirá cómo conectamos con las historias, ¿no? Sí. Ese fue mi leitmotiv desde que empecé a liderar gente. Yo siempre le dije, porque tengo que aprender a decir más en privado. A veces no sé administrar cuando digo en público... Pero yo siempre le dije a mi equipo el día que note en argentino cada pedo, preocupate, porque es el día que no me interesa más el vínculo con vos. Exacto. Pero bueno, hay que mejorarla. Tengo que seguir mejorando las formas. Todos Me somos encanta. perfectibles, Pablo, por supuesto. Hablaste recién que en las redes hay muchos reconocimientos que has tenido a lo largo de tu carrera, que tienes y que seguramente vas a seguir Modestia acumulando. aparte, Sí, modestia no, aparte. No. Lo hemos visto. Es muy, no es por... Pero me falta uno. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el mayor reconocimiento que te han dado en tu carrera profesional y cómo ha impactado? Antes de que me digas cuál te falta, ¿cuál fue el mayor para que decís, este fue el reconocimiento que más me impactó o que más huella dejó en mi carrera? Natalia Faveni es argentina y ella trabajaba en LinkedIn, creo que sigue hasta ahora. Ella fue la que me dijo, Ana, tengo buenas noticias, acabas de ganar ser Top Voice en LinkedIn, y ella fue la que me dijo a mí, eres la primera peruana en ser Top Voice. Y yo ahí en mi cabeza dije, bien, Perú está en el mapa. Ese fue mi mente. Mirá vos. En el 2016, 2017. Claramente hoy en día Inés Temple también es Top Voice en LinkedIn, y hay un montón de peruanos y peruanas que están en LinkedIn, y yo soy la primera en aplaudirlos y en incluirlos, de hecho. De hecho, soy también directora de Fabicon Perú. Entonces, yo impulso a que hayan más influencers corporativos, o si no te gusta la palabra influencer, Sí, influyentes me gusta, corporativos. me gusta. Es que hay mucho prejuicio con la palabra influencer. Entonces, bueno, no te gusta influencer, influyente. Todo me gusta. Influyente corporativo en LinkedIn. Pero sí, ese fue un reconocimiento sano que me gustó mucho, porque cuando Natalia me dijo,
eres la primera peruana en ser Top Voice LinkedIn 2016, 2017, dije automáticamente, bien, Perú está en el mapa. Pero qué lindo, ¿no? Perú está en el mapa. Perú está en el mapa. Por Perú. Por Perú, claro. Empujas mucho la marca Perú, ¿no? Me gusta. Mi nariz de cóndor es... Es una nariz preciosa. Ni miremos la mía, entonces. Sí. Me encanta. No. Y me gusta mucho porque hoy en día, más que nunca, ya vengo varios años aceptándome, desde los 30 vengo aceptándome, pero yo cuando tenía 18, 15 años no me aceptaba. Creo que el Perú es un país maravilloso, amo ser peruana, amo mi país, amo hablar de comida, más que hablar de ella, comerla, irme a Machu Picchu y todo lo que dicen de Perú. La gente es muy noble, somos muy nobles, somos muy amorosos, sí, muy amables, trabajadores, sí, emprendedores, pero nos no falta creer en nosotros mismos, pero nos falta tener más identidad como peruanos y peruanos. Y eso hace que, sí, tengamos racismo. Ha bajado el racismo entre nosotros. Gracias a Dios, ha bajado el racismo, pero sigue habiendo. Y cuando yo tenía 15 años, o sea, hace muchos años, porque ahora tengo 38, yo sentía mucho más racismo. Y por eso a los 15 años mi nariz de cóndor no me gustaba, pero ahora sí me gusta. Y yo creo que la peruana o el peruano que me esté mirando, me esté escuchando ahorita y que me escuche hablar de mi nariz de cóndor con orgullo sano, seguramente o se va a reír o va a decir, no estoy loco, no estoy loca. Este racismo medio inconsciente, medio indirecto sí ocurre, pero oye, escuchar a Ana Romero, no como ejemplo, sino como referente, me da a mi ánimo, esperanza de que esto puede cambiar, ¿no? Y que esa pituquita o ese pituquito que me está haciendo bullying en el colegio, en la universidad o en el trabajo, chao de acá, oye, vamos para adelante, ¿no? Ese es el ánimo que yo quiero transmitir. Y por eso es que creo, me meto en tantas cosas. Una de ellas es el TEDx Lima. El TEDx Lima, como bien sabes, es una licencia internacional bajo la licencia de TED Conferences que obtuve hace 10 años, junto con mi gran amigo y mentor, César Ceballos Heudebert, con el que compartimos la licencia y estamos haciendo del TEDx Lima un gran evento para poder unir, transmitir, conectar y compartir ideas peruanas que valgan la pena difundir. E invitamos a todos, a los peruanos blancos, a los peruanos que tienen nariz de cóndor, a los peruanos negros, mestizos, porque eso es Perú. Claro, Perú es una mistura. Y no reconocerlo es hacernos daño, es meternos cabe. Dejemos de meternos cabe. ¿Qué es meter cabe? Es como que tú estás caminando y yo te meto cabe para que te caigas. ¿No? Y, sí, mira, se cayó. Está bien, todo es perfectible, todo es mejorable, porque, vamos, estamos aprendiendo. Sí, claro. Pero entre peruanos, entre chilenos, entre argentinos, no podemos estar a cada rato, oye, mira, no. Oye, pero también fíjate en lo que sí hice bien. No, pero yo me quiero fijar en lo que estás haciendo mal y encima lo quiero compartir a todo el mundo. Y eso me da más likes y más vistas. Mira, oye, hay que saber crecer. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Tener una marca profesional sostenible en el tiempo o quieres tener una marca efímera y famosa? Yo siempre digo, si tú quieres tener una marca famosa, entonces tu objetivo es ser viral. Y es válido, pero si tú quieres tener una marca sostenible en el tiempo, tienes que saber crecer. Y para saber crecer, tienes que saber generar relaciones de calidad y de alto valor a largo tiempo. Tienes que tomarte el tiempo de calidad para tomarte un café, escuchar a la otra persona, conectar de verdad, chequear si realmente hay puntos en común para poder hacer que las cosas pasen. Así se crece. No se crece tipo, mira, ¿sabes qué? Acaba de sacar algo y voy a decir esto, pero eso es táctica. Y funciona. Hoy en día, en este mundo tan rápido, tan ágil, alguien saca un TikTok, te voy a fregar y te voy a responder y te voy a... Ya. Y, y hablan de eso una semana, 2 semanas y luego se apaga. Eso es táctica. Pero si tú realmente quieres tener estrategia y quieres tener una marca que perdure en el tiempo y que sea sostenible en el tiempo, ocúpate de generar relaciones no solamente a nivel virtual, sino con cafés de alta calidad y con conexiones de alto valor. Hay que aprender a crecer. Mañana más tarde, al que tú le escupes, metafóricamente hablando... Nosotros decimos escupir el asado. Escupir el asado. Mañana más tarde, esa persona... Tu proveedor, tu cliente, tu... Exacto. Tienes que chequear muy bien al que tiene trabajo, al que no tiene trabajo, al que...
Tampoco te estoy diciendo que, ay, le voy a caer bien a todo el mundo. No, Tampoco claro. estoy diciendo eso, porque eso es inevitable. Va a haber gente con la que te vas a llevar bien. Va a haber química, va a haber gente con la que no tanto, etc. Pero lo que no debe de faltar es el respeto y el saber crecer bien, pero bien. No hacerte daño por generar unos views. Claro, claro. Eso no. Al final, como se diría, ¿no? No sé, el karma, como que todo cae por Sí, su propio claro. peso. Imagínate por un segundo, me imagino que debes tener muchas millas ya acumuladas por todos los viajes que estás haciendo, que tenés todas las millas disponibles del mundo, ¿no? Tenés ahí un paquete con todas las millas. ¿Por qué las canjearías? ¿Qué puede ser algo simbólico, profesional, personal? ¿Por qué canjearía Ana Romero todas las millas acumuladas de su vida? Yo canjearía todo eso en una conversación con Emilio y decirle, yo sé que no fue mi culpa, pero perdóname igual, no sé si hice algo, no hice, y que lo quiero muchísimo, que lo amo, y poder verlo. No sé en qué forma, ya me emocioné un poquito, no sé en qué forma, quizás no en la forma humana, porque 2 meses, imagínate, Claro. pero yo estoy segura, y eso es muy importante, independientemente de la religión en la que creas, que somos espíritu. Y tú sabes que, no sé si sabes, ni siquiera sé cómo explicarlo, cuando 2 almas o 2 espíritus están comunicándose, ni siquiera tienen que comunicarse a través de la lengua, sino a través de la mente, del corazón, del espíritu, algo así. Ese viaje sería increíble. Imagínate, poder sentir Vibrar, ¿no? Bueno, por eso está uno, las vibraciones, la química. sentir está a ahí. esa almita, ¿no? Esa almita que estuvo ahí y poder sentir el perdón. Sería un viaje inolvidable, espiritual, porque creo que ese viaje me ayudaría como persona, como ser humano, y en eso estoy, para soltar eso bonito, para poder darle la bienvenida a su hermano o a su hermana, si Dios me da la posibilidad de Claro que hacerlo. sí, claro que sí. Mira, la vida es muy corta, Pablo. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Y yo creo que los negocios son muy importantes porque nos da propósito de vida, nos da sentido de vida, nos da abundancia, nos da calidad de vida. Por supuesto que sí. Y también es importante disfrutar nuestra calidad humana, abrazar nuestra imperfección, hablar de estos temas. Porque detrás de un profesional hay un gran ser humano. ¿Cuántas personas deben estar mirando esto y le habrá pasado lo mismo? Claro. Y tuvieron que llorar sola o solo. Porque no es profesional. Sí, no claro. es profesional. Claro, Entonces no no se puedo, toca. no puedo. Ya. O sea, ¿qué es profesional? Claro, ¿qué es profesional? Aguantarte todo No. y morir en silencio y no soltar nunca nada por el miedo al que dirán. Y mantener esta máscara, esta careta de ¿estoy bien? No. El astronauta. El astronauta. La voy a ver. Miguel Valladares, La voy a productor, Tondero. Él es el fundador de Tondero. Bueno, yo tengo un ritual que con mis amigos, con las personas que son cercanas o que cuando tienen un bebé, yo les regalo el cangurito, no sé cómo le dicen acá en Perú, eso que te colgás para colgar al bebé, ¿cómo le dicen? Claro, el cangurito. El cangurito. Sí, sí. Porque lo que más disfruté fue durante casi 1 año y medio, 2 años, es llevar a mi hija a caminar con el cangurito. Era el momento de placer y conexión total. Sábado 7 de la mañana, para que la mamá duerma, me la ponía en el cangurito y me iba hasta las 3 de la tarde. Entonces, el cangurito te lo regalo yo. Ya. ¿Okay? Vos me decís, voy a estar al tanto, voy a seguir de cerca este proceso. Sí. El cangurito es un regalo mío. Gracias. Y Lo valoro mucho. que sea lo que sea, niño o niña, ojalá sea una niña. Que sea una Ojalá niña power. sea. No, va a ser. Y mira, yo durante todo el embarazo tuve un solo día que me hubiese gustado que sea varón. Un solo día. De todo el embarazo hubo un día que quería varón, para jugar a la pelota. Me duró un día. Después de ella dije, no, quiero que sea niña. Y un poco, Ana, para ir aterrizando es, ¿cuáles son los nuevos destinos? ¿A dónde la va a llevar
el destino profesional a Ana Romero? ¿Qué se viene como próximo destino para vos, Ana? Mira, yo el próximo destino es tener el gran reconocimiento y honor de ser ama de casa. Creo que es un trabajo fenomenal. Es un trabajo que, si bien es cierto, no es pagado, no tiene vacaciones y a veces es aburrido. Es un trabajo que me gustaría postular. Hacerlo divertido. Me gustaría postular. Sí, voy a postular. Espero que me acepten. Mirá. Y voy a tener que elegir en qué proyectos me voy a quedar. Wow. La empresa en LinkedIn sí o sí va. Estoy chequeando de asociarme con algún potencial socio, socia, porque si voy a ser ama de casa y mamá, que para mí son cargos muy importantes dentro de mi perfil profesional, tengo que tener tiempo de calidad. Y para eso necesito un buen copiloto o copilota, Wow. no lo sé. Wow. TED sigue, TEDx Lima va a seguir adelante. De hecho, tenemos el sábado 11 de octubre en la Universidad de Lima, 80% sold out. Mira qué lindo. Nos quedan muy pocos cupos y quedan 2 meses para el tema, o sea que realmente es un furor. ¿Cuánta gente ahí esperan? 1.500 personas. Wow. Sí, y bueno, está 80% sold out, o sea que la gente, si esto sale Hay que antes, apurarse. la gente tiene que comprar sus tickets en Join Us. Y eso va a seguir porque tengo un gran socio que es, ya lo dije, César Ceballos Heudebert, que es un hombre superpower que también tienes que conocer porque él fue el que trajo el primer TED al Perú a través del TEDx Tucuy, que sigue, TEDx Tucuy sigue con Michael Barclay y Andrea Quintanilla, o Andrea Quintana, Andrea, no me mates, Andrea Quintanilla, que son las personas que siguen con TEDx Tucuy, pero el que lo trajo fue César Ceballos. Y ya se los ha delegado a ellos y ahora César está con nosotros en TEDx Lima y estoy compartiendo licencia, todo con él. Mira. Para sacar adelante los TED. Entonces, eso sigue sí o sí. En Mujeres Power, que tenemos más de 200.000 mujeres a bordo, están mis 2 socias, Marcela Aguayo y Úrsula Chávez, y ellas son las que gestionan todo eso. Es que para crecer tú no puedes solo. Claro. Tienes que delegar, tienes que compartir la torta. ¿Yo qué hago con una torta de chocolate grande? ¿Me la como y me da indigestión? No, tengo que compartirla. Y me estás preguntando esto y yo te estoy diciendo, bueno, en LinkedIn tengo que compartir la torta con alguien porque ya quiero este cargo de que tengo que postular a ser ama de casa. Entonces, qué power. A ver, como te dije, te sigo hace muchos años y esta declaración es muy potente que venga. La verdad que me sorprendés al decir, mi nuevo horizonte es postular a estar en la casa, a ser mamá. Qué heavy, ¿eh? La claro. ¿Te imaginaste que hace 4 años, te imaginaste que ibas a decir esto con tanta convicción? No. Porque te escucho con una convicción, o sea... No me imaginé. Pero a veces el dolor enseña muchísimo. Y en el dolor te das cuenta de qué sirve el éxito profesional si te sientes... no vacía, porque no me siento vacía, pero tampoco incompleta, ¿eh? No sé la palabra. Te sientes como que lo personal tiene que estar alineado a lo profesional. Ese es el verdadero éxito integral. Mira. Si no está alineado, entonces no me sirve. Ok, aterrizamos. Este fue el viaje. Ahora crosscheck y reportar un poco de conceptos de liderazgo, que son, vamos a ir un poquito más a lo más concreto. Dijiste, yo me rodeo de grandes equipos, hay que compartir la torta, no puedo todo sola. ¿Cómo elegís a tu tripulación? ¿Cómo elegís a alguien para que forme parte de tu equipo? ¿Qué tiene que tener para estar en el equipo de Ana Romero? Tiene que tener actitud, tiene que tener iniciativa y tiene que tener criterio. Todo se puede aprender en la vida, pero uno tiene que tener esas ganas de aprender. No por obligación, sino porque, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho prever, planificarme, ponerme en situaciones en donde
Como ya me ha pasado esto, entonces voy a prever a futuro, entonces no voy a esperar a que ese día pase para recién preguntar, no, yo gano tiempo. Entonces, no sé si es ser estratégico o, en palabras simples, tener iniciativa. Entonces, hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo poder ser estratégico? Y la respuesta es, ten iniciativa. En vez de que llegue ese día, ten el criterio, el sentido común de si no sé dónde queda, entonces en vez de ese día a una hora de llegar a tal sitio, Claro. pedir un Uber y estar atolondrado y todo me sale mal, no, llamo a mi chofer. Si es que tienes la posibilidad de tener un chofer, llamas al chofer, le dices, Cristian, voy a estar tal día a tal hora, como hay tráfico, preveo, digo, por si acaso hay que llegar, una hora y media antes. No, pero una hora está bien. No, yo quiero llegar 15 minutos antes por si acaso. ¿Por qué? Porque puede haber un accidente. Entonces yo preveo, ¿no? Si no tengo chofer, listo, un Uber, pero el Uber lo programo, qué sé yo. O no confío en los Uber. Papá, ¿me puedes llevar? Mamá, ¿me puedes llevar? No tengo plata en bus. En bus yo sé que va a ser 2 horas o 3 horas. Salgo. O sea, cuando yo era chibola, yo salía de mi casa, no sé, pues, yo vivo en Bueno, Santiago dijiste del que Sur. llegabas a la oficina Claro, con la persona que abría la puerta para hacer el aseo. exacto. Yo Ahí llegaba habla en mi de, sos combi. coherente con lo que estás diciendo. Claro, yo llegaba en mi combi se dice en Perú, Sí, sí, que sí. es bus, para que todos nos entiendan nuestra jerga peruana. Y yo llegaba con mi combi media hora, 40 minutos antes a abrir la oficina con No es la que ibas en señorita. tu auto último, no, ibas en. Mirá. Yo iba en mi combi. Pero, ¿sabes quién me enseñó eso? Mi papá. Mi papá es el que me decía, tú tienes que prever y cuando llegues, limpia, tienes que oler bien tus zapatos, tus temas, ¿no? Tienes que ir bien, no importa si acá el maquillaje, no, limpia, me decía él, limpia y que vean que te importa, que estás ahí, que te importa, la actitud. Pucha, nunca me voy a olvidar eso. Qué lindo, ¿eh? La actitud, el compromiso de que estás ahí. No sabrás, por algo estás ahí, Claro. por algo estás aprendiendo, Claro. pero Y estás tener a la la hora. humildad, también esa humildad de decir, no lo sé, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Cometí un error, bueno, Sí. ¿cuál es el problema? No pasa nada. Sí, y reconocerlo también. Porque muchas veces es, ay no, todos somos seres humanos, ya. Sí, está bien. Todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. Pero también hay que aprender a reconocer. Yo, por ejemplo, cuando yo me equivoco, claro. les digo a mi gente, me equivoco. Y yo, en el chat grupal, disculpen. Sí, claro. No me vas a dejar mentir, ¿sí o no? Ahí está. Disculpen, me he equivocado. Perdóname, Anaís. Discúlpame, yo me Sí, equivoqué. claro. Tenías razón. Claro. No. Y claro, y mi equipo me conoce y dice, Ani, es que te has equivocado. No, no me dicen, me enseñan que me he equivocado. Entonces yo ¿qué me queda decir? ¿Tapar la verdad? No, tengo que pedir No. perdón. Y eso no me hace menos profesional ni me hace menos líder. Al contrario, Al ¿no? contrario. Accesible, vulnerable. Y lo digo porque hay muchos líderes que nunca piden disculpas. Y en esta línea es, hablas mucho del equipo, ¿no? Hablas mucho del equipo. ¿Y qué no está permitido en tu tripulación de vuelo? ¿Qué no permitís en tu equipo? La indiferencia o que digas que vas a hacer algo y no lo haces. O sea, yo siempre le digo a un colaborador mío, que lo quiero mucho, le está aprendiendo a decir no, sí, pero sobre todo no puedo. Lo quiero mucho, pero él siempre dice, por ejemplo, lo voy a atender las 2 cosas que me pides a las 4 de la tarde. Llega a las 4 de la tarde. No me contesta. Las 5 de la tarde. No me contesta. No, lo que pasa es que pasó esto, que no sé qué. Tú me puedes decir, Ana, hay excepciones. Que puede haber un accidente, pero todo el tiempo, siempre así, la misma dinámica hasta que un día yo agarré y le dije, le hablé en persona. Te iba a preguntar, ¿qué haces en esos casos? Le hablé en persona y le dije, a ver, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo le dije, yo no me voy a molestar porque me digas que a las 4 no puedes. Dime una fecha real de Claro. cuándo lo vas a... Si Claro. te demora una semana, es Sí. una semana. Claro.
Pero no me digas para salir del paso, ya, mañana te lo doy a las 3 de la tarde y no es a las 3 de la tarde. No, 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 no. Si dura 3 días, 4 días, 5 días, demórate. Pero el día, a la hora que me dices, ese día yo espero eso. Y si tienes complicaciones para llegar a esa fecha, no me lo digas un día antes, porque menos si te da una semana. Dímelo con tiempo. O dime en qué te puedo ayudar yo para agilizar tu carga, aligerar tu carga laboral y lo trabajamos juntos. Pero dímelo, no soy vidente, no estoy en tu cabeza. Porque si tú me friegas a esa hora, yo friego al cliente. Y el cliente me friega a mí. Y nos fregamos todos. ¿Cómo te pago? ¿No? Entre broma y verdad. Pero qué bueno explicar pero claro, todo el impacto que tiene no llegar a las 4 de la tarde. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, Pues esta pregunta la hago mucho, pero me gustó. La hacemos a todos los líderes que entrevistamos, porque es uno de los principales dolores hoy de los líderes, de los gerentes, es cómo asegurar el cumplimiento en el delivery. Es el temón que está hoy dando vuelta. Claro. Y me gusta esto que es no solamente cómo te ayudo, qué faltó, sino mirá el impacto que tiene no entregar a las 4 de la tarde esto. claro. Te pones en riesgo vos. Todos, Claro, no vos, todos. Todos. O sea, Qué bueno, ¿eh? Y claro, entonces, y se lo digo de tal manera, con mucha confianza, con mucho respeto, pero también sobre todo con mucha conciencia, para que entienda que todos somos un engranaje. Yo no puedo llegar al cliente sola. Tengo un equipo de 20 personas que trabajan conmigo, que tengo la suerte de que están conmigo en las buenas y que tengo la suerte de que están conmigo en las malas también. Hubo un momento en la empresa en donde la empresa estaba más o menos, en la de LinkedIn, y ves a fotógrafo, mi fotógrafo profesional, que lo ves acá, Ahí Richard está. Ávila, Crack. me llama por teléfono y me dice, yo sé que la empresa está más o menos, Ana, pero cuenta conmigo. Eso no tiene precio. Claro. Ese es el resultado de una siembra de años en donde, sin que yo le diga nada, él mismo es recíproco conmigo y me hace sentir que algo hice bueno en la vida. ¿Sabes? ¿Qué le dirías a alguien que está por elegir y por armar su primera tripulación, su primer equipo? Yo creo que antes de armar una tripulación, el piloto tiene que, incluso antes de elegir a un copiloto o una copilota, tiene que, entre comillas, alinearse las chakras, verse a uno mismo, chequear mucho su salud mental, emocional, para poder tener no solamente la confianza, la seguridad, sino la resistencia, la perseverancia de lo que significa pilotear un vuelo. No es lo mismo pilotear un vuelo de Perú a Chile, Perú a Argentina, Perú a Europa, Perú... Es verdad. Australia. Australia. Es verdad. La gasolina, ¿qué hacer? Ay, me olvidé de poner gasolina en pleno vuelo, ¿qué Claro, hacemos? claro. O sea, es antes de seleccionar a las personas que te van a acompañar en el viaje, primero chequéate tú, pregúntate quién eres, qué haces, y aunque suene muy, no sé, general mi respuesta, es algo que a mí me hubiera gustado que me lo digan cuando empecé a gestionar mi marca, mi empresa. A veces las cosas pasan y en el camino vas viendo, ¿no? Cómo sucede, porque la vida es así también, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de tener el tiempo de calidad para reflexionar, para un poco hacer esta introspección dentro de nosotros mismos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no solamente meterle más conocimiento al cerebro, no solamente es meter conocimiento, ya, maestría, ya está bien. Pero más allá de la maestría es saber estabilizar esta máquina de manera mental, a manera personal, emocional, espiritual, y poder estar fuerte para poder sopesar el vuelo. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder ser la fortaleza para todo un equipo de trabajo? Posible. ¿Cómo vas a poder ser su sostén, su apoyo? A veces, yo no soy psicóloga, pero sí soy coach, pero no soy psicóloga. Pero muchas veces mi propio equipo de trabajo me dice, oye, Ana, mejor que mi psicóloga. Y yo le digo, no es mi intención. Yo solamente te digo, pero los tienes que escuchar, Y eso es tiempo. Entonces, ¿cómo vas a escuchar a tu equipo de trabajo? ¿Cómo los vas a apoyar? ¿Cómo vas a agregar valor a tu equipo de trabajo si tú mismo y tú misma estás perdido? No se puede. ¿Quieres generar algo sostenible? Listo, inspecciónate.
Autoconocimiento. Autoconocimiento. Buscar herramientas, test, coach, psicólogo, lo que fuera. Calma, respiración y luego de eso, de a pocos. Nada de que ya Claro. tengo al inversionista, tengo 10 millones, 50 personas siempre. No. Cupcake, producto mínimo viable. ¿Qué hago con $10,000? ¿O qué hago con $5,000? ¿O qué hago con 5,000 soles? ¿O qué hago con 1,000 soles? ¿Qué hago con los recursos que tengo? Cupcake, para poder generar algo. Voy a elegir a esta persona por su habilidad y por su sentido común. Aquí, aquí, aquí. Ya, listo. 3 personas, ya, vamos a hacer este cupcake. Si esto sale bien, aumentamos. Y vas así, paso a paso. Nada de que de la noche... Ahí, yo he visto empresarios que por su ego y empresarias que por su ego han invertido millones de dólares, no han hecho el producto mínimo viable y se han ido a la porquería. No. Bueno, hemos visto unicornios que tuvieron que poner freno de mano y retroceder, despedir cientos de personas. Exacto. Producto mínimo viable. Humildad, mente, corazón, espiritualidad. Los seres humanos somos complejos. Es lo que nos tocó vivir, la vida es muy corta, vivamos, hagamos negocios, volemos, lo que haya que volar, disfrutemos de la vida y bueno, también paremos para descansar. Qué lindo mensaje para cerrar, el autoconocimiento, ¿no? Que es volver un poco al origen, volver a uno. Es difícil liderar a un equipo si no nos lideramos a nosotros mismos, ¿no? Total. Así que... Somos seres multidimensionales, estamos en el negocio, en el trabajo, en la familia, con los amigos, diferentes sombreros, somos multidimensionales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros vemos el éxito integral, vamos a tener éxito de verdad, no solamente el éxito de la marca. No, la marca integral, como lo digo en el libro del querido gerente de tu vida, no solamente es para quedar bien en LinkedIn, la marca integral es para quedar bien en LinkedIn y para quedar bien contigo también. Bueno, vuelve la coherencia y el autoconocimiento. Total. Me encantó haberte entrevistado, haberte conocido, haber conversado con vos. Creo que es una conversación también para aprender mucho de esto de la coherencia, de cuál es el mensaje y la voz que uno quiere transmitir hoy día, ¿no? Así que conocimos la historia de Ana Romero, una tremenda líder peruana, como ella se define, que está impactando y transformando vidas a nivel Iberoamérica. Sin lugar a dudas, este libro, que lo voy a leer con mucho cariño, es un libro que todos los que queremos tener y encontrar nuestra voz, tenemos que leer. Los dejamos invitados para que vean este capítulo del viaje del líder de Ana Romero.